Ha llegado el verano en Europa y con esto también pues el aumento de las temperaturas. En la zona donde yo vivo, en España, en Madrid, pues hemos llegado a tener temperaturas superiores a los 40 grados en olas de calor. No es lo normal, pero sí que dentro de la normalidad pues tenemos temperaturas de 35, 36 grados. En otras partes de España, por ejemplo en Sevilla, en el año 2022 me parece que fue, llegamos al récord de 46 grados, que eso a nivel ambiental es una barbaridad, pero si medimos la temperatura en la urbe, en este caso zona asfaltada y demás, podemos incluso alcanzar temperaturas superiores a los 50 grados tranquilamente. Ya debemos también conocer que la forma que tienen las ciudades, si hay más vegetación, menos vegetación, más asfalto, menos asfalto, pues sí que tiene un impacto directo en lo que viene siendo la temperatura ambiente. Pero bueno, vamos a hablar de un tema específico, que es una patología grave, bueno, es una circunstancia médica grave que conocemos como golpe de calor. Es una emergencia médica ya que normalmente si no se resuelve rápidamente puede conllevar la muerte de los pacientes. Cada año, pues por desgracia, tenemos fallecidos por golpe de calor y con ciertas cosas que se tenga en cuenta, pues esa incidencia bajaría. En este caso vamos a hablar de más o menos lo que es el golpe de calor, explicar rápidamente lo que es el golpe de calor, qué tipos de golpe de calor hay y sobre todo qué tenemos que hacer cuando estamos ante esta emergencia médica. Primero que nada, ¿qué es el golpe de calor? Pues vamos a explicarlo así un poquito brevemente. Es cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados. Esto suele pasar porque falla la termorregulación. Normalmente nosotros cuando termorregulamos pues lo hacemos por la piel. Normalmente evaporamos el agua o sudamos para que también a través de la conducción pues podamos enfriar el cuerpo. Cuando los mecanismos pues, se alteran no podemos bajar la temperatura corporal, entonces la temperatura sube, sube, sube hasta llegar, lo que hemos hablado anteriormente, superior a los 40 grados, y con ello conlleva también pues el fallo multiorgánico en este caso, que llevará a la muerte al paciente si no se resuelve. Existen dos tipos de golpe de calor, uno que se llama golpe de calor activo y otro que se llama golpe de calor pasivo. En el caso del activo estamos hablando de, por ejemplo, gente que realiza deporte al aire libre en temperaturas elevadas, pues su cuerpo va a generar mayor calor por la actividad física y debido a que pues, se deshidratará por el propio sudor del ejercicio, pues tenderá igual a subir la temperatura y conllevará un riesgo. Normalmente este tipo de golpe de calor se resuelve bastante bien, tiene una mortalidad del 5% si no se resuelve, pero se resuelve bastante bien porque la gente deja de hacer actividad física y tiende la temperatura a bajar si hidratamos bien y si enfriamos bien. Pero existe otro golpe de calor bastante más letal, hablamos de una letalidad del 65% y es el golpe de calor pasivo. Hablamos de, sobre todo en este caso, en este abanico de mortalidad, pues tenemos sobre todo a las personas más ancianas o incluso a los niños pequeños. Hablamos de golpe de calor ambiental cuando la temperatura ambiente, ya sea de la calle, pero sobre todo de interiores, supera el umbral de los 35 o 40 grados. Podemos poner ejemplo de niños pequeños, por ejemplo, cuando se les deja dentro del coche a temperaturas elevadas y obviamente la cabina pues aumentará mucho más la temperatura. Y esto es peligroso, hemos tenido desgracias porque se han dejado niños dentro de los vehículos y no demasiado tiempo, con 5 o 10 minutos en niños pequeños puede ser incluso mortal, por lo que hay que tener mucho cuidado con esta circunstancia. No podemos dejar a ningún niño, ningún animal ni a nadie dentro de un vehículo en verano porque es muy, muy grave. Pero también hablamos de gente un poco más mayor, las personas ancianas que normalmente ya de por sí su termorregulación se ve mermada y tienden a vivir solos algunos, por lo que tienen menos acceso al agua, tienen menos acceso a la ventilación o sus casas pues son un poquito más antiguas, por ende la ventilación pues tiende a ser un poquito más dificultosa. Estas personas pues son las que son más propensas a tener golpes de calor, ya por lo que hemos mencionado anteriormente, de la termorregulación mermada, que viven solas, que tienen difícil acceso a la hidratación y tienden de hecho a tener un poquito menos el reflejo de la sed, por ende tienden a beber un poquito menos, entonces son más propensas
a deshidratarse y a tener golpes de calor. Otro grupo bastante especial son los trabajadores que están en la vía pública. Por ejemplo, el año pasado me parece que fue que tuvimos una desgracia con un trabajador de la limpieza que, debido a que estuvo trabajando durante la ola de calor, su temperatura corporal se elevó mucho, se desplomó en vía pública y no se pudo hacer nada por él porque sufrió ya daño multiorgánico y pues terminó falleciendo, lamentablemente. Por eso es muy importante que las personas que trabajan en vía pública intenten evitar las horas de calor elevadas, siempre vayan bien hidratados y en la medida de lo posible pues usen una vestimenta holgada, aunque también tenemos la buena noticia que parece ser que va a cambiar el tema de la ley y se va a evitar que las personas pues trabajen a temperaturas extremas en diferentes franjas, lo que evitará pues que pasen estas cosas. Otra cosa a tener muy en cuenta son las personas con patologías que les provocan mayor sudoración, mayor desequilibrio electrolítico, como por ejemplo pueden ser las personas con diabetes. Es un sector, unas personas con patología que tienen que tener especial cuidado con el tema de los golpes de calor. Y para acabar, pues vamos a hablar del tratamiento, en este caso de los golpes de calor. Como he dicho antes, es una emergencia médica. Normalmente las personas que padecen esta situación tienden a desplomarse porque hay un fallo neurológico, hay un fallo multiorgánico, un fallo en la termorregulación. Son personas que normalmente tienen que estar muy rojitas porque su sangre pues, se va a la superficie, digamos en este caso, para intentar de algún otro modo bajar la temperatura, pero debido a que fallan los demás mecanismos, pues no tiende a bajar. Entonces tienen a estar rojitas, con fiebre, temperaturas superiores a 40 grados, no hay sudoración, no hay estado de conciencia o su estado de conciencia está bastante disminuido, entonces va a haber mayor riesgo. Cuando esto nosotros lo vemos, en este caso habría que, lo primero que nada, metodología PAS, nos protegemos si vemos en vía pública, intentamos proteger a la persona, protegernos a nosotros mismos, la llevaremos a una zona con una temperatura muy inferior al de la calle, o si no podemos en este caso meterlo en algún sitio, pues le pondremos por lo menos a la sombra. Y en cuanto podamos intentamos bajar de manera brusca esa temperatura. Normalmente lo que dicen las guías es bajar la temperatura de manera física sumergiendo en agua helada, o sea, directamente en agua fría. Tenemos que intentar bajarla como sea. El mejor mecanismo para bajar en este caso sería el agua fría de manera brusca, y siempre llamando al 112 para que un servicio médico de emergencia, un soporte vital avanzado, acuda rápidamente, ya que es una emergencia médica.